Hola, aquí vamos a ver otro ejercicio resuelto de representación gráfica de funciones. Dice, estudio de representación gráfica de la función f de x. Tenemos en este caso la función f de x, una función racional, x elevado a 2, menos x más 3 sobre x más 2. Dice, estudio de representación. Vamos a estudiar la función, o sea, buscar en primer lugar el dominio. F de x es una función racional, es continua y derivable en todo su dominio. Tener aquí cuidado con el valor que anula el denominador donde no estaría definida la función f de x. Pues tenemos x más 2 igual a 0, por lo que x igual a menos 2. El valor menos 2, f de x no está definida en menos 2, por lo que el dominio de la función es el conjunto de los reales menos 2. Simetría, vamos a buscar si es simétrica. Tenemos f de menos x igual a menos x elevado a 2, menos x más 3 sobre menos x más 2, igual a x elevado a 2 más x más 3 sobre menos x más 2, es diferente a menos f de x, por lo tanto la función no es simétrica, tampoco es periódica. Vamos a ver crecimiento, decrecimiento y extremos relativos. Para eso tenemos que calcular la primera derivada de la función f de x. Tenemos f de x una función racional, pues la primera derivada sería la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador, en este caso es 1 por el numerador sobre el denominador elevado a 2. Pues igual, simplificamos, nos queda x elevado a 2 más 4x menos 5 sobre x más 2 elevado a 2. La primera derivada igual a 0, si el numerador igual a 0, por lo que x más 2 más 4x menos 5 igual a 0. Vamos a buscar las raíces de esta ecuación de segundo grado. Nos da dos raíces, menos 5 y 1. Por lo tanto, la primera derivada se anula en el punto menos 5 y 1. Son dos posibles mínimos máximos relativos. Vamos a poner la primera derivada f de x en forma de factores. Sería x más 5 por x más 1, que sería este x más 5 por x más 1 es x elevado a 2 más 4x menos 5 sobre el denominador elevado a 2. Ahora vamos a buscar el signo de la primera derivada de f y el crecimiento y decrecimiento. Pues tenemos aquí una tabla. Pues tenemos el signo de x más 5 es negativa en menos el infinito en menos 5 y es positiva más allá. Tenemos x menos 1 es positiva en 1 más el infinito y es negativa más allá. Y tenemos el denominador que es x más 2 elevado a 2, es positivo siempre, ya que es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, tenemos la primera derivada de f, que igual a x más 5 por x menos 1 sobre x más 2 elevado a 2. Su signo depende del signo de los tres términos. Pues sería aquí, menos por menos es más por más es más por menos es menos, menos por más es menos, más por menos es menos, por más es menos, más por más es más, por más nos da más. Por lo tanto, el signo de la primera derivada es positivo en menos el infinito menos 5, en 1 más el infinito, donde la primera derivada es positiva, la función f de x es creciente, por lo tanto, la función f de x es creciente en menos el infinito menos 5 y en 1 más el infinito. El signo de la primera derivada es negativo en menos 5 menos 2, 1. Por lo tanto, la función f de x es decreciente en menos 5 menos 2, 1. Aquí vemos que la función es creciente, llega al punto menos 5, donde la primera derivada se anula, y después es decreciente, por lo tanto, menos 5 es un máximo relativo en este caso. Y aquí en el punto 1 también tenemos la función es decreciente y después vuelve a crecer. Y la primera derivada se anula en el punto 1, por lo tanto tenemos el punto 1 es un mínimo relativo. Vamos a ver concavidad, convexidad y puntos de inflexión. Tenemos la primera derivada, vamos a calcular la segunda derivada. Para calcular la segunda derivada, pues
lo mismo, tenemos función racional, pues la derivada del numerador por el denominador, menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador elevado a 2. Pues sería, simplificamos, nos queda la segunda derivada de la función f de x en 18 sobre x más 2 elevado a 3. El signo de la segunda derivada depende del signo del denominador, ya que tenemos el numerador que es 18, siempre es positivo. En menos el infinito menos 2, la segunda derivada es negativa, por lo que f es cóncava. En menos 2 más el infinito, la segunda derivada es positiva, por lo que f es convexa. Aquí, punto de inflexión donde la segunda derivada se anula. En este caso, no tenemos valor para que anula la segunda derivada, por lo que no existe punto de inflexión. Vamos a buscar las asíntotas ahora. Tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 positivamente, o sea, ligeramente superior a 2. Recordamos que la función no está definida en el punto menos 2. Pues el límite cuando x tiende a menos 2 positivamente de la función f de x igual a 9 sobre 0 positivo, que vale a más al infinito. Y el límite cuando x tiende a menos 2 menos de la función f de x igual a 9 sobre 0 menos. Por lo que la recta x igual a 2 es asíntota vertical por la derecha y por la izquierda, ya que los límites son infinitos. Ahora vamos a buscar si hay asíntota horizontal, por eso calculamos el límite de la función f de x en menos el infinito, nos da menos el infinito, y en más el infinito nos da más el infinito, por lo que no hay asíntota horizontal. Asíntota oblicua. Para buscar asíntota oblicua de la forma y igual a mx más n, tenemos m es igual al límite cuando x tiende a más el infinito de f de x sobre x, que igual a que reemplazamos, nos da el límite cuando x tiende a más el infinito de x elevado a 2 menos x más 3 sobre x por x más 2 igual a 1. La asíntota oblicua existe si el límite cuando x tiende a más el infinito de fx sobre x es diferente del infinito y es diferente de 0. Ahí podemos hablar de asíntota oblicua. Ahora estamos buscando asíntota oblicua en más el infinito, pues n se define igual al límite cuando x tiende a más el infinito de f de x menos mx, en este caso m es 1, pues sería el límite cuando x tiende a más el infinito de fx menos 1 por x. Desarrollamos, nos da el límite cuando x tiende a más el infinito de menos 3x más 3 sobre x más 2 igual a menos 3. Hemos calculado la asíntota oblicua para más el infinito. Tenemos la recta y igual a x menos 3, es asíntota oblicua de f de x en más el infinito. Ahora vamos a hacer lo mismo para menos el infinito, pues sería m igual al límite cuando x tiende a menos el infinito de fx sobre x, pues hacemos el mismo proceso, nos da 1, y tenemos n igual al límite cuando x tiende a menos el infinito de f de x menos mx, igual a, desarrollamos, nos da menos 3, por lo que m igual a 1 y n igual a menos 3, por lo tanto y igual a x menos 3 es asíntota oblicua de f de x en menos el infinito también, en la misma recta. Ahora, para tener una representación gráfica más precisa, vamos a buscar los puntos de corte con los ejes. Con O, Y tenemos x igual a 0, por f de 0 igual a 3 sobre 2, por lo que el punto 0, 3 sobre 2 es punto de corte con el eje OY. Con el eje OX tenemos y igual a 0, pues tenemos f de x que igual a x elevado a 2 menos x más 3 sobre x más 2 igual a 0. Si el numerador igual a 0, x elevado a 2 menos x más 3 igual a 0, es una ecuación de segundo grado, tiene dos raíces. X 1, 2 igual a 1 más o menos raíz cuadrada de 1 menos 12 sobre 2. No tiene raíces reales, por lo tanto no existen puntos de corte con el eje
X. Por lo tanto, el único punto de corte con los ejes es el punto 0, 3 sobre 2. Y aquí vemos la representación gráfica ya de la función f de x. Hemos visto que el x igual a menos 2 es asíntota. El límite de la función f de x en x igual a menos 2 más positivamente es más el infinito. En x, cuando x tiende a menos 2 menos, es menos el infinito. Hemos dicho también el límite de f de x en menos el infinito es menos el infinito, y más el infinito es más el infinito. También hemos dicho que el punto 1 es un mínimo relativo, la función es decreciente, después vuelve a crecer. Y hemos dicho que el punto 5, menos 5 es un máximo relativo, la función crece y después vuelve a crecer. Pues este ha sido el estudio de representación gráfica de esta función. Si le ha gustado este vídeo, pues suscríbete en el canal, compártelo o deje un comentario.